Con relación a la situación hospitalaria en el día de ayer, a ese corte, teníamos 1.135 personas hospitalizadas, representando a nivel nacional el 74% de las camas monitoreadas en este sistema. Igualmente, el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos, 226, que representan el 20% de las 1.135 que están hospitalizadas. En ventilación tenemos 117 pacientes de los 226 que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. El número de fallecidos, 22. El Gran Santo Domingo presenta una saturación de 79% en el número de camas hospitalarias para COVID, teniendo 487 personas bajo internamiento y 104 en unidades de cuidados intensivos. De esos 104, 68 están en ventilación. Santiago presenta un total de 89% de saturación del número de camas disponibles para hospitalización por COVID-19, teniendo 417 pacientes internos, de los cuales 76 están en unidades de cuidados intensivos y representando un 79% de saturación de estas unidades, con un total de 35 de los 76 pacientes que se encuentran en ventilación asistida. Ciudades como San Francisco de Macorís presentan un total de 39% de ocupación hospitalaria, con 57 el total bajo hospitalización, con 30 pacientes en unidades de cuidados intensivos, representando un 56%, y de ellos solo 5 pacientes están en ventilación. En La Vega tenemos 90 pacientes en hospitalización y 5 en unidades de cuidados intensivos, 4 de los cuales están en ventilación. La tasa de ocupación de camas hospitalarias en La Vega es de 57% y 13.89% en unidades de cuidados intensivos. En Puerto Plata tenemos 76 pacientes en ocupación hospitalaria, representando un 46% de la disponibilidad, y 11 pacientes en unidades de cuidados intensivos, representando el 55% de las 20 camas disponibles en unidades de cuidados intensivos en Puerto Plata. Por otra parte, informamos que hoy empezó temprano la intervención en los Tres Brazos, con una acción doble en la búsqueda activa de casos de malaria y reasunción de los planes y microplanes elaborados para el foco de los Tres Brazos, que es el más importante que tenemos en el país en malaria. Igualmente, para COVID ya estamos laborando en estas instalaciones, como pasó en el día de ayer, como pueden ver en Los Guaricanos, en el cual se realizaron más de 500 pruebas rápidas y unas 75 PCR, resultando de la aplicación del procedimiento. Queremos, a propósito de estas intervenciones, señalar que las pruebas de PCR que se realizan en los camiones disponibles en esas áreas se realizan solo y únicamente para pacientes que están calificando según el protocolo para la aplicación del PCR
e igualmente las pruebas rápidas solamente se aplican a y según los criterios protocolares preestablecidos para esos casos. Personas asintomáticas, sin historia, sin vínculos con casos positivos, no califican para la realización de pruebas de esta naturaleza o porque tengan una indicación médica expresa, entonces sí son sometidos a estas pruebas. Continuamos con las intervenciones en cada uno de los barrios y pedimos a cada uno de los ciudadanos de estas comunidades y las asociaciones comunitarias a prestar toda la asistencia necesaria en estas intervenciones. Informamos igualmente que volveremos en el día de mañana a Santiago con operaciones y reuniones con los equipos locales para reforzar las medidas de seguimiento y operaciones epidemiológicas en la provincia, que ha sido afectada, como hemos visto, con un aumento del número de casos basado en la apertura y el proceso electoral, cuya línea de incubación producto de estas actividades estamos dando seguimiento durante estas 2 semanas vitales para establecer el verdadero comportamiento del virus después de estas grandes movilizaciones sociales que se están produciendo en todo el territorio nacional. Pasamos a dar lectura al boletín número 113. La situación global del COVID-19 registra 11.874.226 casos confirmados, de los cuales en el día de ayer solamente se registraron 204.967 nuevos casos de COVID-19 a nivel mundial. El número de defunciones acumuladas a nivel global es de 545.481 defunciones y solo en el día de ayer sucedieron 5.575 nuevas defunciones. La tasa de letalidad por cada millón de habitantes sigue ascendiendo a nivel global y se sitúa en 70.32 a nivel mundial. En la región de las Américas se han reportado 6.125.802 casos confirmados, con lo cual en las Américas tenemos más del 50% de los casos registrados a nivel global. En el día de ayer se registraron en las Américas 121.117 nuevos casos. El número de defunciones acumuladas en las Américas es de 272.606 defunciones y solo en el día de ayer se registraron 3.378. La tasa de letalidad por cada millón de habitantes es de 262.70. Para más información, página web de la Organización Mundial de la Salud. La situación en República Dominicana es la siguiente. El número de muestras procesadas acumuladas es de 182.267 muestras acumuladas en el país. Para este boletín, 3.425 pruebas realizadas en el día de ayer, de las cuales 1.125 fueron positivas, los nuevos positivos, con un acumulado de 41.915 casos confirmados a nivel nacional.
La tasa de letalidad se sitúa en 2.06% y la tasa de positividad alcanzó en los 25.05% en las últimas 4 semanas, con lo cual vamos mirando, como se ve en este cuadro, en esta gráfica, cómo van aumentando el comportamiento de los casos, con los tamizados en azul como positivos y las líneas mamey, que va indicando el comportamiento diario del mismo, mostrando el ligero cambio que va notándose en esa quebrada, e igualmente en la línea de puntos rojos consecutivos, que refleja el ascenso a 25% de la tasa de positividad. En azul podemos ver los positivos. En esta gráfica estamos presentando el comportamiento de las hospitalizaciones en la línea punteada azul, con un incremento, como pueden ver, de 17% que estaba la tasa de positividad antes de la apertura, y los 25% que tiene aquí a mano derecha después de la apertura, según se puede ver en el número de hospitalizaciones. En rojo pueden ver cómo la tasa y el comportamiento de las unidades de cuidados intensivos, cómo se va modificando al lado derecho después de la apertura, subiendo el número de personas que, como hemos leído, tenemos 1.135 en el día de hoy, y antes de la apertura teníamos entre 400, 390 y hasta 512, 515, lo normal, y ahora estamos registrando de 1.000 a 1.135 casos de hospitalizaciones. Igualmente pasa con las unidades de cuidados intensivos. En esta gráfica vemos el comportamiento de los casos acumulados positivos ya confirmados a nivel nacional. Pasemos a dar lectura. Vamos a dar lectura a los casos más relevantes a nivel de provincia en el boletín de hoy, así como los casos de las defunciones. El Distrito Nacional alcanzó las 52.698 pruebas realizadas, de las cuales 406 son casos nuevos para el día de ayer, acumulando un total de 11.639 positivos acumulados, con una tasa de positividad para el Distrito Nacional de 22.90 y 4 fallecidos en el día de ayer. Asua, 2.915 pruebas realizadas, 21 casos nuevos positivos, 804 acumulados, 401 recuperados, 0 fallecimientos. Bauruco, Barahona, Dajabón no presentan casos en el día de hoy. Duarte, 6.841 pruebas realizadas, 22 casos nuevos, 996 acumulados, 773 recuperados, 0 fallecimientos. Elías Piña, un caso nuevo registrado, 111 acumulados, 0 fallecimientos. Se han realizado allí 355 pruebas. El Ceibo, 221 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 64 acumulados, 27 recuperados, 0 fallecimientos. Espaillat, 2.938 pruebas realizadas, 18 casos nuevos, 938 acumulados, 573 recuperados, 1 fallecimiento.
Independencia no presenta casos nuevos. La Altagracia, 5.500 pruebas realizadas, 56 casos nuevos, 1.112 acumulados, 528 recuperados. La Altagracia presenta una tasa de positividad de 23.43% en las últimas 4 semanas. No tiene fallecimiento. La Romana, 4.674 pruebas realizadas, 20 nuevas casos positivos confirmados, 1.024 acumulados, 580 recuperados, 0 fallecimiento. La Vega, 8.501 pruebas realizadas, 38 casos nuevos, 1.565 acumulados, 969 recuperados, 0 fallecimiento. María Trinidad Sánchez, 1.571 pruebas realizadas, 18 casos nuevos, 290 acumulados, 164 recuperados, 0 fallecimiento. Montecristi, 319 pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 73 acumulados, 31 recuperados, 1 fallecimiento. Pedernales no presenta casos nuevos. Peravia, 1.889 pruebas realizadas, 15 casos nuevos, 274 acumulados, 121 recuperados, 0 fallecimiento. Puerto Plata, 2.820 pruebas realizadas, 10 casos nuevos, 638 acumulados, 377 recuperados, 3 fallecimientos. Hermanas Mirabal no presentó caso en el día de ayer. Samaná, 469 pruebas realizadas, 12 casos nuevos, 102 acumulados, 40 recuperados, 0 fallecimiento. San Cristóbal, 7.997 pruebas realizadas, 44 casos nuevos, 2.241 acumulados, 1.239 recuperados, 2 fallecimientos. San Juan, 2.813 casos de pruebas realizadas, 17 casos nuevos, 495 acumulados, 163 recuperados, no hay fallecimiento. San Pedro de Macorís, 2.576 pruebas realizadas, 30 casos nuevos, 436 acumulados, 168 recuperados, tasa de positividad de las últimas semanas 22.91, 0 fallecimiento. Sánchez Ramírez, 1.803 pruebas realizadas, 29 casos nuevos, 461 acumulados, 267 recuperados, 0 fallecimiento. Santiago, 13.620 pruebas realizadas, 100 casos nuevos, 3.204 acumulados, 1.532 recuperados, 1 fallecimiento. Santiago Rodríguez no presenta casos. Valverde, un nuevo caso, 248 acumulados, 123 recuperados, 0 fallecimiento. Monseñor Noel, 2.090 pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 475 acumulados, 350 recuperados, 0 fallecimiento. Monte Plata, 476 pruebas realizadas, 6 casos nuevos, 82 acumulados, 40 recuperados, 0 fallecimiento. Atomayor no presenta casos nuevos, San José de Ocoa tampoco,
Provincia Santo Domingo, 47.667 pruebas realizadas, 244 casos nuevos, 11.892 acumulados, 6.089 recuperados, 10 fallecimientos. No especificado por lugar de residencia, 4.967 pruebas realizadas, 9 casos nuevos para un total de 1.258 acumulados. En este grupo no tenemos fallecimiento. En total tenemos 182.263 pruebas realizadas, con un total de 1.125 nuevos casos positivos a PCR, 45.915 el total de casos confirmados en el país, una tasa de positividad que alcanzó los 25.05%, 20.830 recuperados, 22 fallecimientos registrados en el día de ayer para un total de 864 acumulados. Repetimos la tasa de letalidad acumulada, 2.06%. La tasa de letalidad de las últimas 4 semanas epidemiológicas, 1.14%. Y del total de 864 casos, del total de fallecidos, 523 son casos confirmados por PCR y 341 por técnicas de nexos epidemiológicos o clínicos. Finalmente, en torno a las recomendaciones, como todos pueden ver, los procesos de apertura y de cumplimiento del calendario electoral dominicano con una total despliegue de la población a nivel nacional han producido sus efectos y se están produciendo sus efectos a nivel sanitario. Por tanto, las acciones que se deben tomar van en la línea de retornar, de reforzar el proceso de distanciamiento físico por toda la población, ya que se ha cumplido el calendario electoral, que estamos abriendo las actividades económicas. La vía más fácil y única para controlar la transmisión comunitaria que estamos teniendo es mediante el distanciamiento físico, la distancia social debida que debemos guardar, tomar las medidas de higiene, de lavado de manos con agua abundante y jabón, el mantenimiento obligatorio para la realización de las actividades en el campo laboral, en el campo de la adquisición de bienes y servicios, la movilización en el espacio público, en los espacios cerrados con aires acondicionados. Hay que tener las mascarillas de manera permanente, de modo pues que evitemos la transmisión del virus como estamos evidenciando en la data que cada día estamos poniendo a disposición de toda la población. El papel principal que en estos momentos encomendamos a toda la población y reclamamos es proteger con estas medidas y recomendaciones señaladas a las personas de 60 años o más de edad o que presenten comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la obesidad mórbida, el asma
y otras patologías crónicas que agravan los padecimientos de aquellos pacientes que tienen y sufren esta enfermedad. La población tiene que hacerse cargo de la protección personal y de sus familias. Por otro lado, informamos que el Ministerio de Salud Pública ha iniciado la notificación a los negocios que están violando las medidas y los protocolos indicados de distanciamiento físico y de uso de la mascarilla que se ha reclamado. Pedimos a todas las instituciones de la vida económica nacional a arreciar las medidas de prevención en esos establecimientos y a las instituciones policiales y militares a endurecer las medidas contra aquellos ciudadanos e instituciones que no guarden los protocolos y las indicaciones que se están dando con fines de controlar el COVID-19 en nuestro país. Igualmente, ratificamos que en estos momentos se ha iniciado la intervención en los Tres Brazos en relación al COVID-19 y a la malaria. Muchas gracias. Sí, buenos días. Gracias a usted, ministro. Le damos el turno ahora a Ruskin Pimentel del Show del Mediodía. ¿Me escucha, señor ministro? Buenos días. Sí, no sé si me puede escuchar. Sí, le escucho. Buenos días, ministro. Una vez más, aprovechar la oportunidad para agradecerle siempre sus atenciones para los medios de comunicación. Hemos visto en recientes días, señor ministro, el aumento en las pruebas y el aumento en las personas positivas al virus. Queríamos preguntarle, porque también hemos visto el aumento en la tasa de positividad. ¿En qué momento debemos preocuparnos por esa tasa de positividad y si eso guarda alguna relación con el aumento, el descenso en las camas disponibles para atender a las personas en los hospitales? Es decir, si llegamos a una tasa de positividad, por poner un ejemplo, de 25, 30 puntos, ¿eso determinaría también las camas que tenemos disponibles o eso podría ser un indicador que la ciudadanía pudiera seguir? Bueno, lo primero que ciertamente tenemos un aumento de la positividad que, lógicamente, como hemos aumentado la cantidad de pruebas, pues estamos captando más pacientes positivos. Pero la positividad tiene que ver con el comportamiento social en la producción, en la vida social, en la vida productiva y comercial y en la vida familiar con los contactos humanos. Es ahí donde se origina el contagio y por tanto la transmisión que se va realizando. Como hemos tenido apertura económica y apertura además por el cumplimiento del compromiso cívico de electoral, lo que estamos mirando es un aumento de una positividad que venía. Recuerden que en la primera fase llegamos a alcanzar 35% de positividad, y con el proceso de descenso y las medidas de restricción que se fueron tomando, esa positividad fue bajando progresivamente y llegamos a estar en 16 y 17% la tasa general de positividad, lo que significa que al constreñir los contactos y la vida social, lógicamente la transmisión se va controlando. Ahora tenemos una situación inversa, apertura económica y social y un proceso electoral que acaba de terminar, que es quien está determinando el cambio de comportamiento que estamos llevando
la información a toda la población. Esto no es un invento ni una manipulación de momento, ni era antes tampoco, sino el fruto del conjunto de acciones que se iban tomando y los resultados de la positividad y la letalidad que vamos mirando. De modo pues que no hay tampoco una relación. Recordemos nueva vez que el 80-82% de los afectados por COVID-16 pasa de manera leve, con síntomas no complicados y prácticamente muchos de ellos sin darse cuenta que lo han padecido, principalmente los jóvenes. Soy de la idea, en la observación que he estado llevando a cabo, de que este 80% en el que están los jóvenes, que como ustedes ven, la edad promedio ha bajado a 38% de los afectados, con un rango que antes estaba en los 30 y tantos por ciento y que va entre 28 y 52%, la mayor parte de los afectados y que han dado positivos. Bueno, esto es justamente lo que pensamos, que complican la salud de los padres, los abuelos, que son las personas vulnerables, aquellos que padecen procesos crónicos. Esos sí son los que están llegando complicados a nivel de hospitalización, que representan del universo menos del 15%. Y dentro de ellos, sacando la hospitalización, mucho menos los que están en UCI. Por eso ustedes ven que ciertamente van aumentando. Hoy tenemos 226 personas en unidades de cuidados intensivos, donde la mayoría de ellos son personas de más de 60 años o que tienen, si no lo son, aún no siéndolo, comorbilidades como la hipertensión arterial, que como hemos visto representan una tasa que alcanza en el día de hoy 32.99% de los fallecidos son hipertensos y el 24.07% diabetes, de manera que ahí tenemos un 57% de los fallecidos que son enfermos de diabetes y de hipertensión arterial, además de que son masculinos y hombres. Fíjense esas cuatro elementos cómo se van vinculando. Eso es lo que está explicando este comportamiento. Las técnicas epidemiológicas se están aplicando, los planes se están llevando a cabo, la información pública está siendo de primera en todos los lugares, se está informando y llevando a cabo. Las capacidades de muestras se están aumentando. Fíjense que en el día de hoy hemos realizado 3.425 y progresivamente nos vamos moviendo. Si miramos las estadísticas de estos boletines, a más de 3.000 pruebas diariamente, lo que significa que estamos bordeando 3.000 diarias, estamos hablando de cerca de 90.000 pruebas por mes que estamos realizando, lo cual no es un mal promedio y la tendencia es aumentar. Anuncio, aprovechando su pregunta, que está prácticamente listo un laboratorio también para PCR y molecular en la Universidad UNIBE, que va a poner y a incrementar las capacidades diagnósticas de PCR en nuestro país. Ministro, perdóneme, pero es que no quería que se me quedara ese punto y perdonar a los otros compañeros de los otros medios, pero ¿en qué punto, que fue lo que le añadí a mi pregunta, en qué punto debemos preocuparnos o levantaría una voz de alerta, en qué número levantaría una voz de alerta esa tasa de positividad para usted?
Bueno, yo creo que ahí, si usamos la tasa de positividad, habíamos estado en 34%, pero va a depender la positividad de la capacidad del sistema hospitalario, de la infraestructura, de dar respuesta a la demanda que se está dando. Los indicadores marcan que en el Gran Santo Domingo y Santiago estamos en situación de alerta y que por tanto debemos intervenir la parte de infraestructura para dotar de una mayor capacidad de respuesta a la demanda hospitalaria que esta situación de apertura ha producido. De modo pues que reforzando las medidas de protección a los grupos vulnerables, por un lado. En segundo lugar, continuando con los operativos y el seguimiento epidemiológico, incluyendo lo que anunciaba del cerco epidemiológico que habrá que poner en algunos barrios y algunas provincias con fines de reducir el impacto del virus y la transmisión, como se hizo en Puerto Plata y se hizo en San Francisco de Macorís. Estas medidas son las que nos van a dar la indicación de por dónde debemos seguir. No es solamente la tasa de positividad, sino también la capacidad del sistema hospitalario de recibir la demanda que le está llegando. Vamos a fijarnos entonces en la tasa de positividad, ministro, le insisto. Digamos, si llegamos a un 30%, ¿no sería eso una alarma para usted? Más de 30%, habíamos estado en 34%, como le digo. Pero esa positividad tenemos que relacionarla con la capacidad hospitalaria de respuesta. Yo pienso que una positividad por encima de 35% es de preocupación porque, según estamos viendo, el movimiento de 17 a 25 ha duplicado la demanda hospitalaria. Entonces, en 30-35, pues tendría que ser, si no se toman las medidas de lugar en la protección, en los hogares, en las familias, en los propios ciudadanos, de evitar el contagio, para no ver la saturación en los centros hospitalarios. Entonces tendríamos que tomar medidas más drásticas en lo adelante. Ministro, muchas gracias. Gracias, ministro, muchas gracias. Gracias a ti, Rusky. Le damos el paso ahora, el turno a Francis Núñez, de Supercanal 33. Buenos días, ministro. ¿Me escucha? Le escucho. Bien. Señor ministro, lo primero es, ya tenemos que el gobierno entrante ha designado una comisión de salud. Me gustaría saber si ustedes han tenido ya contacto con esta comisión y si esta comisión va a tener durante los próximos días un papel activo en cuanto a las estrategias que se van a ejecutar para hacerle frente al COVID-19. Otra cosa es respecto a las pruebas PCR. Nosotros ayer estuvimos haciendo un sondeo, específicamente, por ejemplo, en el laboratorio Doctor de Filló, había mucha gente aglomerada. Hablamos con una doctora y dijo que solamente se estaban haciendo 300 pruebas. Las personas se quejaban de que tenían más de una semana, que se había violado el protocolo de citas, que tenían varios síntomas y no se le había hecho la prueba. Quiero saber si contamos en el país con las suficientes pruebas PCR para hacer frente, ya que hemos visto que están aumentando los casos de COVID y que probablemente van a aumentar a raíz del proceso electoral. Esta mañana, y serían esas tres cosas, esta mañana salió en Diario Libre una noticia que a muchos nos sorprendió, y es respecto a las declaraciones del doctor Cuello. Él dice que a través de un estudio que hizo la Universidad de Johns Hopkins, Maryland, decía que las proyecciones para República Dominicana, si no se tomaban las previsiones del lugar, es que para octubre tendríamos unos 7,000 muertos. Echando de lado estas previsiones, de acuerdo a las cosas que ustedes manejan, a las estadísticas y de acuerdo a la situación actual del COVID, ¿cómo usted ve que va a estar esta tasa de morbilidad?
De mortalidad. Exactamente. Se refiere a mortalidad, no a morbilidad. La morbilidad la estamos señalando ahí. Bueno, son varias preguntas que usted me hace. Mire, el Laboratorio Nacional, su mayor inconveniente en estos momentos está en los insumos. Ayer recibimos una pequeña dotación de insumos para el COVID-19, con lo cual el laboratorio prácticamente va a duplicar su capacidad de producción. El hecho de haber dispuesto de unos camiones, un camión adicional para la toma de muestras, que es lo que estamos realizando. La demanda ha sobrepasado, como usted ha dicho, las capacidades allí instaladas, y esperamos pues reforzar esas medidas con fines de que se puedan hacer mayor toma de muestras. Estamos realizando toma de muestras adicionales también en los operativos que se llevan a cabo en los distintos barrios. En el inicio de esta rueda de prensa dije que se estaba incorporando un nuevo laboratorio para PCR que va a aumentar también las capacidades en UNIBE, aquí en Los Ríos, donde está el INDEN. De modo pues que el número de pruebas que podamos hacer está básicamente, tenemos una infraestructura para hacerla, y está dependiendo en buena medida de la recepción de insumos para este equipo modernísimo que tenemos en el Laboratorio Nacional, y que por falta de insumos, que pudiera aportar diariamente alrededor de 1000 pruebas todos los días, que en este momento no la puede dar porque no tiene el insumo. Al recibirlo, usted verá cómo rápidamente se produce un ascenso del número de pruebas realizadas cuando este equipo entra en acción por parte del Laboratorio Nacional. Esa proyección que usted dice, nosotros hemos tenido un total, como se puede ver, de 41.918 casos positivos registrados, con un total de 864 fallecidos en el país. Yo creo que a la luz de los datos que disponemos aquí, es una exageración, no sé en qué se fundan ellos para hacer una proyección de ese tipo. Lo que tenemos aquí es justamente una limitación y una tasa de letalidad baja, y vamos a presentar la comparación internacional de la tasa de letalidad entre los países por cada 100.000 habitantes, de manera que podamos hacernos una idea de cómo se ha ido comportando el país en estos días y evitar que estemos respondiendo a especulaciones catastróficas de que desde el principio fue una de nuestras preocupaciones. Recuerden cuando en las redes sociales todo era una catástrofe, y nosotros somos el único país que ha podido, con todo y COVID, montar un proceso electoral. Los otros países suspendieron sus elecciones, nosotros las realizamos, y vamos a un nuevo gobierno, y esperamos a partir de estas 2 próximas semanas recoger la cosecha de la apertura que eso ha implicado, que no es de reducción, sino de incremento de los casos debido al aumento de los contactos físicos que esos procesos laborales, comerciales, sociales, electorales implican. De modo pues que yo les recomiendo seguir los datos que estamos dando acá, que son los datos siguiendo la metodología internacional. Las proyecciones son válidas y dependen y están condicionadas al conjunto de acciones de respuesta y mitigación que cada país va aplicando.
Nosotros empezamos con el COVID, han aumentado los casos y nuestra capacidad de diagnosticar y responder a ello. Y somos de los países que tenemos una baja tasa de letalidad. Es mucha la gente, 150, 10 que se mueran, para nosotros es mucha gente. Mucho más lo será los 864 que han fallecido y a los cuales a todos y cada uno de sus familiares expresamos nuestras condolencias. Pero veámonos en el espejo internacional de qué está pasando. Nosotros estamos aumentando nuestra capacidad de diagnóstico, pero nuestra letalidad no está aumentando, y comparemos con los otros países, incluso aquellos que están tomando medidas que todavía nosotros no hemos tomado, restricciones de ingreso a nuestro país, para que vean la correlación de cómo se va produciendo. Depende de cómo el pueblo dominicano tome sus medidas de previsión y prevención que se le están indicando. Ministro, como le decía... bueno, con relación a la nueva comisión que usted ha señalado, recibiremos la comisión designada, a la persona designada, tengo entendido, el próximo lunes tenemos reunión y estamos en la mejor disposición de iniciar el proceso de transición desde ya con las nuevas autoridades que dirigirán el Ministerio de Salud Pública. De modo pues que una vez que tengamos esta reunión, iniciaremos ese proceso de contacto permanente con esas autoridades, ofreciendo la información y compartiendo los planes que estamos llevando a cabo, con fines de que a la hora de toma de posesión pues tengan suficiente información para que demos garantía entre todos y unidos a el pueblo dominicano de que las políticas que hemos estado desarrollando, la planificación que se hizo junto a la Organización Panamericana de la Salud, pueda tener continuidad y reforzamiento, y estaremos apoyando esas medidas con intensidad y compromiso como dominicano. Muchas gracias, ministro. Le informo además que estamos aumentando a 2 el número de autobuses o camiones que tenemos implantado en el Laboratorio Nacional, y que estamos acudiendo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para ver si nos da una facilidad dentro del campus, con fines de que estos camiones puedan operar en un área cercana al Laboratorio Nacional, que permita una comodidad mayor a quienes están yendo a tomar las muestras, debido a que el espacio del Laboratorio Nacional es pequeño y necesita más espacio para que estas 2 unidades hagan las tomas de muestras y puedan mejorar nuestra capacidad de respuesta. Muchas gracias. Ahora le damos el turno a Edith Febles. Buenos días, señor ministro. Precisamente del tema que usted ha hecho referencia en este momento, que es la situación del Laboratorio Nacional, quisiera preguntarle, porque en las últimas horas estamos viendo un gran cúmulo de personas, no se está respetando ahí el distanciamiento social. Toda la gente que va al Laboratorio Nacional va porque tiene sospecha de tener COVID-19, y quizás muchos de ellos podrían incluso contagiarse en caso de no tenerlo, porque ya incluso hay personas que están negociando buscones en la puerta del laboratorio. Tenemos imágenes del cúmulo de gente, es una cosa impresionante, y nos preguntamos si usted tiene conocimiento de eso y qué puede hacer el Ministerio de Salud por lo pronto, incluso aunque no tuviese otros laboratorios instalados, otras capacidades, pero para organizar lo que está pasando en este momento en el Laboratorio Nacional.
Eso por un lado, señor ministro, y lo otro es, hemos hecho referencia a usted mismo esta mañana sobre la saturación que tienen las unidades de cuidados intensivos, la saturación que se está registrando en varias provincias, sobre todo en Santiago, y nos preguntamos sobre las unidades habilitadas. El número de ventiladores y el número de unidades de cuidados intensivos dedicados al COVID-19 sigue siendo precario, y si lo comparamos con el sector privado, incluso sigue siendo menos. En algún momento se habló de integrar ventiladores, por ejemplo, de universidades que lo iban a estar haciendo. Nos preguntamos si se van a instalar, incluso antes de que usted termine su gestión, con qué capacidades, tanto en el ámbito de las unidades de cuidados intensivos como de ventiladores, vamos a estar quedando. Bien, muchas gracias, Edith. Sí, efectivamente, Santiago y el Gran Santo Domingo son la gran preocupación nuestra en estos momentos, y es donde están la mayoría de los casos que estamos registrando. En estos momentos, nosotros esta semana estamos recibiendo de parte de Estados Unidos 25 ventiladores adicionales, que hoy, esta mañana, en una conversación con la señora embajadora, su excelencia, que ha vuelto ya al país, y a quien deseamos salud en vista de que estuvo afectada, y damos la bienvenida nueva vez a nuestro país. Estaremos recibiendo 25 ventiladores que serán integrados a las capacidades necesarias que tiene el país en estos momentos en estas dos provincias esencialmente. Esos 25, además, debo informar que serán puestos en operación, porque estamos trabajando para habilitar en la ciudad sanitaria un número significativo de unidades de cuidados intensivos que estarán bajo preparación. Le informo que ya estamos de los contratados con, usted se refería a los CPAP o ventiladores de acción positiva, de presión positiva, que también son necesarios para mejorar la saturación de oxígeno de muchos pacientes antes de la intubación. Nosotros habíamos firmado hace más de cerca de 2 meses un acuerdo con INTEC que está en curso. Nos entregaron ya 8 CPAP de estos que están siendo distribuidos en los diferentes hospitales. Ahora el rector de INTEC nos acaba de entregar 30 nuevas unidades de las 100 que hemos contratado y que serán puestas a disposición del Sistema Nacional de Salud. De manera pues que esperamos tener suficiente en esta situación que ha planteado la apertura y el proceso electoral al país. Las acciones combinadas de intervención social, comunitaria y epidemiológica, con las medidas de prevención tomadas por los ciudadanos y las familias en los negocios, en todas las actividades, necesita la integración de todos para evitar, sobre todo, las personas susceptibles y más vulnerables que puedan alimentar esta crisis que se está dando, no tanto en el número de camas hospitalarias como en el número de disposiciones de unidades de cuidados intensivos que tenemos en estos momentos. Por tanto, es esa combinación a la que estamos apostando de intervención, y especialmente en el Gran Santo Domingo y en Santiago, donde estarán disponibles una mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos que rápidamente queremos llevar a cabo. Santiago está en un 89%, de manera que tiene pocas probabilidades de acciones en esa dirección. En cuanto al laboratorio nacional, nosotros habíamos llevado un camión para reforzar
las medidas del Laboratorio Nacional. Mucha gente está llegando allí sin recetas médicas. Recordemos que para la realización del PCR se necesita una indicación médica. La mayoría de las personas va con una indicación médica, pero ciertamente el espacio cada vez más está siendo más pequeño. Y acabo de recibir la confirmación de la rectora de la UAS de que está facilitando el espacio que allí le habíamos pedido que nos ayudara con eso, de manera que vamos a tener más holgura, más distanciamiento para la toma de muestras, y hemos agregado un camión adicional de manera que podamos ampliar el número de pruebas que se están tomando dentro de los protocolos necesarios, como usted señalaba, que deben guardarse en esta situación. Hemos sido desbordados con los reclamos de pruebas allí en el Laboratorio Nacional. Estamos y hemos conversado en la Comisión Nacional, de manera que pruebas hechas y tomadas allí, si el Laboratorio Nacional no la puede procesar, las vamos a referir a la parte privada que tenga disponibilidad para recibirla, de manera que más rápidamente se puedan recibir los resultados de esas pruebas que se realizan y se toman allí. Ministro, perdone, al parecer hay cosas como muy inmediatas en el sentido de que hay hasta buscones en el entorno del Laboratorio Nacional. Yo, por ejemplo, veo con mucha preocupación personas ancianas. He recibido imágenes de esta mañana de personas ancianas pegados todos. ¿No se podría hacer nada de inmediato, por lo menos para la organización de esa gente que está ahí? Mire, eso lo hemos ordenado. Vamos a reforzar y enviar militares entonces. Pediremos el auxilio a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para reforzar las medidas. Lo que sí vamos a prestar atención a esa denuncia que usted hace de buscones en el Laboratorio Nacional, que no vamos a permitir, desde luego. Y en este momento, con la asistencia militar, la dotación militar que tiene el propio ministerio, que son pocos, vamos a enviar a investigar si hay personas haciendo actividades de esta naturaleza, y verán las consecuencias de inmediato en este sentido. Como le acabo de decir, para el distanciamiento, la rectora de la UAS ha dado unas facilidades que vamos a utilizar y a enviar a un equipo que rápidamente pueda coordinar con la UAS para disponer de manera adecuada y distanciada la prestación de este servicio a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Le damos el paso ahora a Indira Vázquez. Señor ministro, Indira Vázquez, de Teleuniverso de Santiago. Usted ha dicho que Santiago está ciertamente a su máxima capacidad o ya rondando la máxima capacidad en cuanto a hospitalización y unidades de cuidados intensivos. De acuerdo a los directivos de clínicas de aquí de Santiago, estamos ya en la máxima capacidad, ya no hay espacio para más personas. Usted ha dicho que vendrán nuevos ventiladores. Queremos saber cuándo llegarán y qué medidas se estará tomando para solucionar esta situación inmediata de falta de espacios para ingresar pacientes positivos de COVID-19 aquí en Santiago. Sabemos que Santiago recibe pacientes de otros puntos del país, entonces queremos saber qué medidas se estarán tomando. También aquí tuvimos incluso un comunicado de un centro privado de esta ciudad que decía que en ese comunicado que privilegiarán, que los médicos harán un proceso de selección de los pacientes al ingreso a la emergencia basado en privilegiar la mayor esperanza de vida. ¿Usted cómo valora esa situación de que ya se esté dando una situación así de privilegiar la mayor esperanza de vida al momento de atender a un paciente aquí en Santiago? Y por último, queremos saber la situación de los internos de la cárcel de Rapey, que hay
más de 35 en observación por síntomas sospechosos de COVID-19. Bien. Mire, eso último que usted dice yo creo que es un exceso. En Santiago hay 96 camas para UCI y hay 76 ocupadas. Hay 467 camas para UCI y tienen 417 ocupadas. De manera que tiene 89% de las camas hospitalarias usadas. No es solamente el sector privado, estoy hablando, sino de público y privado. Por tanto, yo creo que el hecho de que una clínica, cada clínica ha estado dando declaraciones y no veo sino una preocupación que comparto con ellos en el número que están recibiendo de pacientes, pero de ahí a plantear de que están en una condición de optar como pasó en Italia, que es el mensaje que parece ser se quiere dar, para optar de quién vive y quién no vive, no es verdad que esa sea la situación. Yo creo que es una exageración y pido a las clínicas de Santiago a ser moderados y prudentes en estar haciendo declaraciones alarmistas, sino en la búsqueda de soluciones que ayuden a responder a esta situación que se ha presentado de incremento. Santiago venía descendiendo su hospitalización y esos mismos que estaban denunciando estaban y llegaron a cerrar áreas para COVID con la cual habíamos convenido, y producto del nuevo cambio con la apertura y el proceso electoral, volvemos de nuevo y hemos vuelto a reclamar a ellos la apertura de nuevas camas y nuevas habitaciones, tanto para UCI como para hospitalización. El proceso que se está viviendo era previsible y lo que no podemos es empezar a alarmar y crear pánico en la población, sino en resolver los problemas que se están presentando con estas acciones que usted bien conoce y todos ellos conocen. Todos conocemos por qué estamos teniendo este incremento en la positividad y la transmisión comunitaria del virus. Eso es cosa sabida. Todo lo demás va dentro de la respuesta que debemos dar a esta situación. Estaremos mañana en Santiago, nos reuniremos con estas clínicas para ver la mayor capacidad posible para COVID que puedan tener y privilegiar en estas circunstancias. Muchos de esos pacientes que están ahí vienen referidos de poblaciones cercanas como es Moca, Santiago, Mao, Puerto Plata y la línea noroeste. Y eso lo saben todos los dueños de clínica. Que nos ayuden y se ayuden y nos ayudemos todos a resolver el problema, pero no de tal manera que hagamos una comunicación alarmista, sino buscando soluciones. Mañana estaremos allá y buscaremos la solución a esa presión que se está dando en las unidades de cuidados intensivos. El próximo martes recibiremos los nuevos ventiladores y lógicamente esa región será favorecida con parte de estos ventiladores. Igualmente con los CIPAF que estamos recibiendo del INTEC. En RAFEI nosotros hemos hecho una intervención continua y ha continuado. Hemos hecho incluso la separación por parte de la dirección provincial encargada de esa situación y en estos momentos puedo decir que está bajo control. Muchas gracias.